Sin lugar a dudas, respondió el Tisroc. Estos pequeños países bárbaros, que se denominan a sí mismos libres, lo que equivale a decir ociosos, desordenados e improductivos, resultan irritantes para los dioses y para todas las personas con criterio. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. El día de hoy, tras un periodo de ausencia en el que he estado haciendo pues bastantes cosas, varios cambios en la vida, quise regresar con un libro que tiene una historia bastante particular para mí. Se trata de El caballo y el muchacho, de las Crónicas de Narnia. Es la tercera entrega en orden cronológico, o propiamente sería como la 2.8. ¿Por qué? Porque transcurre entre los eventos del libro 2, El león, la bruja y el ropero, y entre los eventos del libro cuarto, por así decirlo, que es El príncipe Caspian. Sin embargo, hay que recordar que el orden cronológico o el orden propio de las historias no es el orden en el que fueron escritos los libros. Propiamente, El caballo y el muchacho, fue el quinto libro en ser escrito por Lewis. Primero fue escrito como libro principal, El león, la bruja y el ropero, y de ahí se fue desarrollando la historia. El caballo y el muchacho fue el quinto en ser escrito. Si no me equivoco, fue antes de El sobrino del mago, que cronológicamente es el primero. Y ya de ahí siguió el último, que es la batalla final. Sobre quién es Lewis, sobre cuáles son sus influencias, más o menos de qué van las Crónicas de Narnia, tenemos ya un video. De hecho, propiamente es el video donde hablamos sobre El sobrino del mago. Y también tenemos un video hablando sobre El león, la bruja y el ropero. Los dejaré por aquí arriba por si alguien quiere checarlos. Comentaba hace un momento que El caballo y el muchacho es un libro con una historia particular para mí. ¿Por qué? Porque es un libro que no me gustaba. Cuando lo leí hace ya bastantes años, fue por obligación, por así decirlo, porque quería conocer todo lo que había sobre Narnia. Entonces quise leerme este libro. No me gustó, se me hizo un tanto tedioso y pues lo terminé porque quería conocer el resto de las historias, pero hasta ahí. Ahora que estoy releyendo la saga, honestamente me acerqué con este prejuicio, me acerqué con esta idea de, es un libro que no me gusta, es un libro que no voy a soportar, y sin embargo me sorprendió de grata manera. Así que creo que hay cosas que merecen una segunda oportunidad y esta historia es una de ellas. La estructura del video va a ser la siguiente. Voy a hablar primero a grandes rasgos de la historia del libro y después de algunos puntos particulares que me llamaron bastante la atención, y de ahí pues la conclusión final de pues qué me ha parecido El caballo y el muchacho en esta relectura. Comenzaré por decir o por aclarar por qué digo que es la historia 2.8. Al final del libro de León, la bruja y el ropero, recordemos que los hermanos Pevensey derrotan a la bruja con la ayuda de Aslan, o propiamente Aslan derrota a la bruja con la ayuda de los hermanos Pevensey, lo cual me hace mucho más sentido expresado de esta manera por la idea de que Aslan pudo terminar con el mal por sí solo. Sin embargo, quiso la ayuda y la participación de los hombres, ¿no? De los hijos de Adán. Si hacemos el símil hacia decir que Dios puede destruir el mal, sí, pero quiere ser partícipe de este logro, de esta redención al hombre. Lo dejaré solo en el tintero, pero creo que es una interpretación que vale la pena de retomar después. Bueno, volviendo a la historia de los Pevensey,
se venció a la bruja, se venció a su ejército, ellos son coronados como reyes y reinas de Narnia, Aslan se va y ellos reinan durante un muy buen tiempo en este país de la libertad que es Narnia. Posteriormente, ya siendo adultos, se van de cacería y regresan al Erial del Farol. Es este punto donde se conectan, por así decirlo, el mundo de Narnia y nuestro mundo. Entonces los hermanos Pevensey se sienten atraídos a seguir caminando por el bosque y regresan a nuestro mundo, regresan siendo niños y pues les dice el profesor Kirke, que es nuestro viejo amigo Diggory, del sobrino del mago, que atesoren estos momentos, que no se lo cuenten a nadie, pero jamás lo olviden. Y la historia que nos atañe el día de hoy, del caballo y el muchacho, transcurre durante el tiempo en que los Pevensey son reyes de Narnia. Entonces, por así decirlo, transcurre entre el penúltimo y el último capítulo, o sí, más o menos entre el penúltimo y el último capítulo de Narnia, del el caballo. Transcurre entre las penúltimas páginas y la última de El león, la bruja y el ropero. Entonces, por eso digo que es la historia 2.8. Otra cosa a resaltar es que en esta ocasión los hermanos Pevensey o los humanos del mundo real, por así decirlo, no son protagonistas de la historia. Esto quizá fue lo que a mí me choqueó en parte cuando era niño. Estaba muy acostumbrado a que en las sagas estén como los protagonistas y ellos son los que se desenvuelven a lo largo de todas las historias. No sé, estoy pensando en sagas de ciencia ficción donde de alguna u otra forma el personaje principal es siempre el mismo. Esta vez no es el caso. Sí aparecen los Pevensey, pero como personajes secundarios. Entonces, quizá por eso lo sentía yo como una historia desconectada, una historia de relleno que no me agradaba mucho. Sin embargo, como comento, tiene sus cosas bastante buenas que llegaremos a ellas. En términos generales, la historia trata de lo siguiente. Shasta es un pescador, un joven pescador que vive en las tierras que están más allá de las fronteras de Narnia. Y este es un punto súper importante, porque es el primer libro en el que se amplía pues el mundo de Narnia. En El sobrino del mago se nos narra que Aslan creó todo el mundo, creó el país de Narnia y más allá de sus fronteras hay otras cosas. Incluso recordemos que Diggory tuvo que cumplir una misión más allá de las murallas, más allá de las montañas. En El león, la bruja y el ropero se habla de que hay cosas más allá de Narnia, pero nunca se detalla, sino hasta esta ocasión en El caballo y el muchacho, que tenemos Narnia, tenemos las montañas, tenemos un país que va a ser aliado de Narnia, que es otro país, pues por así decirlo, libre, y más allá de ello tenemos un imperio que es donde va a vivir nuestro protagonista de nombre Shasta. Voy a ver si se alcanza a mirar el mapa. De hecho, en esta pequeña edición de Editorial Destino viene el mapa de Narnia y de lo que está más allá. Tenemos las montañas, cruzando las montañas está Narnia, al lado está Archeland y bueno, entre el desierto y todo lo que sigue nos encontramos con un imperio gobernado por el Tisroc, un imperio que se basa evidentemente en la conquista, en la fuerza, sí, pero también en el comercio. Un imperio que tiene como base la fuerza, que tiene como base la utilidad. De hecho, la frase con la que empezábamos el video es una frase que dice el Tisroc, donde nos da a entender que para él y para pues su pueblo
No existe algo más importante que lo útil, el comercio. Por eso detesta tanto a Narnia y a estos países que se llaman libres, que no es otra cosa más que países ociosos, menciona él. Nuestro protagonista, Shasta, es un niño que vive en este imperio, a las afueras de este imperio, y es un pescador, vive con su padre, sin embargo, pues no se siente a gusto, ¿no? Es un niño que ha sido obligado a trabajar siempre por su papá, que no recibe afecto de él, y cuando llega a su casa pues un burgués, por así decirlo, un noble, que aquí se les llaman Tarkaan, que son como estos comerciantes, estos nobles, estos caballeros que pelean por el Tisroc, pues se da cuenta de varias cosas. ¿Qué pasa? Que el Tarkan habla con el padre de Shasta y decide comprarlo. Ahí el señor, el papá de Shasta, cuenta que en realidad no es su papá, que él se lo encontró en una balsa cuando era un bebé y pues lo adoptó para asegurarse de tener a alguien que trabajara con y para él. Nuestro protagonista se conmociona, sí, pero a la vez se alivia porque se da cuenta que entonces no es malo, que nunca haya sentido aprecio por él, porque no está ligado de forma sanguínea, de forma natural, ni tampoco existió estos lazos de amistades o fraternidad que lo llevaran a sentir un aprecio por su padre. Pensando todo esto, viene a su mente cómo será su vida ahora que será vendido como esclavo al Tarkan. Mientras va pensando esto, le dice al caballo en el que llegó nuestro comerciante que ojalá él le pudiera decir cómo es su dueño para saber si le conviene o no quedarse como esclavo con él. A lo que el caballo le dice, pues no, no te conviene. Y Shasta se sorprende porque un caballo está hablando. Se revela entonces que este caballo, al que llamaremos Bree, es un caballo parlante de Narnia, el cual cuando era muy pequeño se alejó demasiado de su madre, se alejó demasiado de Narnia, fue capturado y bueno, ahora es tratado como una bestia salvaje. Juntos emprenden la huida, se deciden a escapar y hacia dónde se dirigen, hacia Narnia. ¿Por qué? Porque Bree es narniano y porque le cuenta a Shasta que Narnia es conocido mundialmente en su mundo como el país de la libertad, un país justo, un país donde reina la paz. Entonces ambos deciden emprender el camino. Avanzan durante varios días, avanzan durante varias noches y cuando creen que ya están seguros de que nadie los va siguiendo, de que nadie está tras ellos, se percatan de la presencia de otro jinete que les llama la atención porque evidentemente también va huyendo. Shasta decide no cruzarse con él, lo mejor es que cada quien vaya por su camino. Sin embargo, una manada de leones empieza a escucharse cerca y empieza a acorralarlos, por lo cual ambos jinetes y sus caballos se van aproximando hasta que quedan juntos y deciden apoyarse para escapar de los leones. Ya una vez que escapan del peligro, se entrevistan y se da cuenta que el otro jinete es una jovencilla, una doncella, que resulta ser una tarquina, es decir, la hija de un Tarkan, de un comerciante, de un noble, de un guerrero, que ha huido de su destino porque iba a ser desposada por otro Tarkan mayor, anciano, que ha ido ganando fama hasta convertirse en la mano derecha de el Tisroc. Esta muchacha se llama Arabis y su yegua se llama Win. Al inicio, tanto Shasta como Arabis no se llevan bien. ¿Por qué? Porque pertenecen a, por así decirlo, a dos clases sociales diferentes. Arabis está acostumbrada a un estilo de vida lujoso,
a no estar con muchachos, por así decirlo, sin educación, como Shasta, que no son refinados, no saben hablar. ¿Por qué? Porque en Calormen, en este imperio, pues existe un refinamiento, ¿no? Una cultura muy grande, sí, pero hacia lo utilitario. Entonces sí desarrollan artes como la retórica, es pensando siempre en una utilidad. De hecho, hay un pasaje en donde se contrastan los poemas narnianos y los poemas de Calormen o de Tashbaan, que es la capital del imperio, y se ve que los poemas de Narnia son poemas libres, son poemas emotivos, mientras que los poemas de Tashbaan son poemas más como tipo fábulas con una enseñanza útil que se les quiere dejar a la sociedad. Esto va a ser muy importante para uno de los puntos que reflexionaremos al final. El punto es que los dos muchachos no se llevan bien, sin embargo tienen que tolerarse y tienen que cooperar para seguir su vida. ¿Cuál es el plan? El plan es atravesar la capital y ya una vez que vayan más allá de las fronteras de Tashbaan, van a seguir por el desierto hasta llegar a Narnia. Suena fácil en teoría, pero no lo es porque Tashbaan es una capital llena de gente, donde de hecho van muchos comerciantes, atraviesan esclavos, donde evidentemente la preferencia se les da a los hombres libres, y por todo este alboroto que hay, el grupo se termina separando. Eh, Shasta es tomado por unos narnianos que están de visita y que lo confunden con un príncipe amigo suyo, mientras que Arabis se va con una tarquina que era amiga suya en el colegio. Los caballos se van con Arabis y aquí se nos empieza a revelar como la trama o el conflicto que va a guiar el resto de la historia. Como decía hace un momento, hay narnianos que están invitados en Tashbaan y se revela que estos narnianos son ni más ni menos que el rey Edmund, la reina Susan, nuestro viejo amigo el señor Topnos y algunos otros nobles de la corte. ¿Qué hacen ahí? Fueron invitados porque el príncipe Rabadash, hijo de el Tisroc, quiere casarse con la reina Susan. Susan en un momento creyó que Rabadash era un hombre que le convenía, ya que cuando estuvo en Narnia se comportó pues de una forma noble. Sin embargo, ya estando en sus dominios, demostró ser un hombre que se dejaba llevar por sus instintos, por sus pasiones, es impulsivo, trata pues mal a los esclavos y pues la reina Susan decide no casarse con él. Entonces esto conflictúa al rey Edmund. Dice, por una parte celebro que no te cases con él porque me parece un ser despreciable, pero por otra estamos en su territorio y esto puede causar problemas políticos. Recordemos al final del día que son reyes, ¿no? Y es un príncipe. Entonces, para evitar estos roces y evitar también que no les permitan salir, ellos van a escapar. Crean también todo un plan para irse sin que lo noten y Shasta está ahí con ellos porque lo confunden con un príncipe. Lo confunden con el príncipe Corin, que es príncipe de el reino de Arshelan, que al final del día Arshelan es un país neutral pero que es amigo de Narnia. Entonces mientras está ahí pues se se le dan atenciones porque lo confunden con Corin. Él teme que los narnianos, al darse cuenta que no es el príncipe Corin, pues lo acusen de traición y quieran matarlo, porque pues no sabe que Narnia no se acostumbra a ello, ¿no? Entonces también se conflictúa. Mientras tanto, Arabis está con su amiga, que resulta ser una muchacha
pues muy superficial, que se deja llevar por el estilo de vida calormeno, y al final del día está rodeada de esclavos, deleitándose en cosas materiales, y a la que no le importó casarse con una persona muchísimos años mayor que ella, porque al final del día eso le aseguraba un buen futuro. Aravis reflexiona y dice: no quiero esta vida para mí, debo escapar. Entonces se las ingenia para salir de la ciudad, y para esto tiene que llegar a el palacio del mismísimo Tisroc, y mientras está en él se da cuenta de varias cosas. Una, de la forma en la que los calormenos consideran a los narnianos, y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque para los calormenos, para el Tisroc y para toda su gente, las personas de Narnia, los habitantes de Narnia, son salvajes, son bárbaros. ¿Por qué? Porque son personas que no producen, no comercian, que se creen libres, y para ellos eso es una aberración. Incluso dicen, ¿no? Los dioses detestan a esta clase de personas. Llega un punto en el que incluso hablan de Aslan, el legítimo rey, el dios, por llamarlo de un modo, narniano, y lo consideran un demonio, porque no conciben a un dios como lo es Aslan, un dios de la libertad. Mientras todo esto pasa, mientras Aravis escucha la forma en la que se le considera a los narnianos, se da cuenta de que Rabadash y el Tisroc se han percatado de que la reina Susan ha huido. Y como Rabadash no se piensa quedar con las manos cruzadas, decide crear una excursión militar para invadir primero Archeland, que es el país que se encuentra en las fronteras de Narnia, después traspasar a Narnia, casarse por la fuerza con Susan, y tanto por derecho, por ser esposo de la reina, como por conquista, gobernar al fin Narnia. Aravis se da cuenta. Aravis piensa entonces que si en verdad quiere ser libre en Narnia, tiene que evitar esto a toda costa, así que huye lo más rápido que puede para llegar al punto donde se habían quedado de encontrar con Shasta y crear alguna estrategia para evitar que Rabadash conquiste Narnia. Mientras tanto, Shasta, que estaba en el palacio donde estaban los narnianos, espera que ellos se vayan de la habitación y empiezan a hacer sus preparativos para fugarse, y cuando está a punto él de escaparse, aparece el príncipe Corin. Ahí se da cuenta que Corin es idéntico a él, y si bien esto llama la atención, no tiene tiempo para quedarse a platicar, ¿no? Porque teme que se le acuse de traidor y que lo maten en ese momento. Entonces solamente le dice a Corin: oye, dile a los narnianos que me perdonen, que no era mi intención escuchar sus planes, que yo llegué por casualidad porque me confundieron. Entonces se va. Shasta llega primero a donde se habían quedado de encontrar, que son las tumbas de los antiguos pues emperadores, por así decirlo, y pasa ahí toda una noche. Aquí ocurre algo bien importante, porque cuando él está temeroso por estar pasando la noche solo entre las tumbas, en las penumbras, aparece un gato que lo está cuidando. Este gato, en un momento de la noche, se las arregla para ahuyentar a coyotes que están en el desierto y que se iban aproximando a Shasta. Le brinda cierta seguridad a nuestro protagonista para que duerma, y al despertar pues el gatito ya no está. Una vez que el grupo se vuelve a unir, Aravis, Bree, Win y Shasta empiezan a debatir qué es lo que tienen que hacer. Llegan al acuerdo de que evidentemente tienen que llegar antes que Rabadash para evitar su conquista de Archeland y posteriormente de Narnia. Entonces van a toda velocidad, van pues redoblando las fuerzas hasta que llega un punto en el que los caballos ya no pueden más, o piensan que ya no pueden más.
Aquí viene una cita bien padre porque Lewis nos dice que lo malo de haber sido alguna vez esclavo es que cuando eres libre y puedes hacer algo, realmente no tienes ni la motivación ni la fuerza para hacerlo, ¿no? Porque siempre estuviste esclavizado, entonces te quedas con esa idea de, pues no, yo no lo voy a hacer más, estos son mis límites. O incluso dices, ¿por qué lo voy a hacer si ya no estoy obligado a hacerlo, ¿no? Entonces, los caballos, sobre todo Brie, llega un punto en el que ya no quiere andar, dice, no, pues mira, ya le sacamos ventaja a Rabadash, a su expedición, entonces yo considero que, pues bajemos el ritmo, no nos agotemos y demás. Están llevando este trotecito cuando aparece nuevamente un león que los empieza a perseguir, salen ellos pues corriendo lo más rápido que pueden y Aravis se va rezagando, con Win obviamente. Llega un punto en el que básicamente Shasta y Bree ya superan el peligro, van acercándose a una ermita que está donde terminan las montañas, pero Shasta quiere retroceder para ayudar a Aravis. Bree no quiere, Shasta salta de él y se va justamente a enfrentar al león. Logra salvar a la Tarquina y llegan los cuatro juntos a pues a la ermita. Ahí lo recibe un ermitaño que ve que Aravis fue herida por la zarpa del león, pero que es una herida superficial. Dice, realmente pareciera como si el león no la hubiese querido atacar. Con todo, le dice Shasta, tú ve corriendo a avisar a los reyes de Arslan lo que está pasando. Yo me quedo con los caballos, me quedo con Aravis. Para este punto de la historia, Bree empieza a preguntarse si realmente conoce sobre Narnia, por qué quiere ir ahí y sobre todo quién es él, porque él siempre había estado orgulloso de ser un caballo libre, de haber servido como caballo de batalla, pero ahorita no se siente ni libre y pues no funcionó para proteger a Aravis, ¿no? Porque él salió huyendo, entonces su orgullo está herido. Se empieza a cuestionar todo esto mientras Shasta llega con el rey de Arslan. El rey de Arslan se sorprende al verlo, le dice, no, no soy el príncipe Corin, es una larga historia, pero está pasando esto y Rabadash viene a atacarte. Entonces, ¿sabes qué? Volvamos al castillo y le dan un caballo a Shasta, el cual ya ha aprendido a montar, ya no se ve tan incivilizado, por decirlo de un modo, como era el inicio de la historia, porque ya aprendió a montar, el tiempo con Aravis también lo ha hecho que conozca algunas costumbres cultas, y bueno, va con el rey y va con los nobles pues al castillo de Arslan. Durante este cabalgata hacia el castillo, Shasta se va rezagando, se va rezagando, se va rezagando y llega un punto en el que pierde a la caravana. Está triste, está confundido entre la neblina cuando aparece nuevamente un león. Y aquí se nos revela que no es cualquier león, es Aslan, el león narniano. Había dicho hace un momento que es el legítimo rey, sí, pero más que el legítimo rey es el creador, es el gobernante supremo, es el cuidador de Narnia, de todo ese mundo. Y recordemos que al final del día es una suerte de representación de Jesucristo y del Dios cristiano. De hecho, en algún momento a lo largo de todas las historias se le llega a decir que Aslan es el rey de Allende los mares, de lo que está más allá de los mares, más allá de los límites. Es decir, Aslan es el hijo de lo absoluto, por decirlo de un modo, ¿no? O de lo que está más allá de los límites. Entonces es una criatura sumamente importante, es la más importante de las criaturas y llega junto a Shasta y le revela que realmente él ha sido el único león que ha estado en esta historia. El león que lo hizo juntarse con Aravis, el león o el gatito que lo protegió de los coyotes, el león que hirió a Aravis
Y aquí le cuestiona a Shasta, oye, ¿por qué le heriste? ¿Por qué apareciste y nos venías siguiendo como si nos quisieras comer? Es porque necesitaban un impulso. Y se revela también que Aslan fue quien llevó a Shasta en la balsa a través del mar hasta la orilla de la playa donde lo encontró su padre adoptivo. Esta es una tremenda lección que quiero tocar o volver a tocar cuando hable de lo que me llamó muchísimo la atención. Solamente apuntaré ahorita que nos muestra que Aslan estuvo presente en la historia todo el tiempo. Y ahorita solamente sería de la historia de Shasta, porque es el protagonista. Y al final él nos dice, solamente cuento la historia de cada uno, ¿no? Pero entonces él está en la historia de todos. Aslan está siempre presente. Bueno, el punto es que cuando Aslan se va, Shasta se da cuenta que está en Narnia, le avisa a los narnianos de todo lo que está pasando. El rey Edmund, la reina Lucy salen hacia la batalla. Susan no, Susan se queda porque resulta que a Susan a este punto de la historia ya no le gusta involucrarse en batallas. Y pues ya está con ellos el príncipe Corin y también va Shasta con ellos a la batalla. Pasa una serie de enfrentamientos entre los Calormenos, entre Archeland, llega Narnia a reforzar y sale victorioso el rey Edmund. Rabadash es capturado y antes de decidir qué hacer con él, el rey de Archeland anuncia la verdad sobre Shasta. Resulta ser que Shasta es el hermano gemelo del príncipe Corin. Su verdadero nombre es Cor. Y cuando era pequeño lo habían llevado a ver a un fauno. A un centauro. Lo habían llevado a ver a un centauro narniano, que era conocido como un centauro muy sabio, que profetizó que Cor en algún momento iba a salvar a Archeland del peligro más grande que hubieran tenido. Cosa que acaba de pasar. Están todos celebrando que ahora él es el nuevo príncipe, el príncipe Cor, que ha regresado a casa. Ya están con ellos Aravis, ya está con ellos Wyn, ya está con ellos Bree. Y están decidiendo qué van a hacer con Rabadash. El rey, como es un rey noble, el rey de Archeland, pues decide que lo escolten hasta su país. Y así como de, pues ya, vete y no vuelvas a tratar de invadirnos, ¿no? Y Rabadash se enoja, no quiere misericordia y menos de estos incivilizados, de estos bárbaros. Y cuando está en esta necedad, aparece Aslan, que brinda un castigo que es como el meme de los Simpson, un castigo que es justo, bueno, es cruel pero justo. Lo convierte en un asno, que esto se va a revertir en su momento cuando esté pues enfrente de todo su pueblo, que esté en una ceremonia a su dios Tash, porque le dice, tú dices que adoras a Tash, pues que el dios Tash te salve, ¿no? Y como le dice, pues ¿sabes qué? Se va a revertir esto que te estoy haciendo cuando estés en el templo de Tash y se cumplan estas condiciones, etcétera. La historia termina color de rosa, por decirlo de un modo, porque pues ya se llevan a Rabadash para su reino, convertido todavía en asno. Aslan vuelve a desaparecer. Cor resulta ser el hermano mayor de Corin, entonces es el heredero al trono. En algún punto del futuro se llega a casar con Aravis. Los caballos Wyn y Bree se quedan a vivir a Narnia. Todo marcha a la perfección. Es una historia entretenida, si bien sí es lenta, como me pareció la primera vez que lo leí. En esta me pareció un tanto más entretenida y con puntos muy importantes que voy a resaltar a continuación. El primero, ya había hablado de él, es la apertura que tenemos a la otreidad. Cómo concebimos al otro, al que es diferente a mí. Cómo Calormen o los Calormenos imaginan a los narnianos como gente incivilizada, como gente bárbara, como gente
que no le gusta trabajar, como gente que no vale la pena, que como gente que se deja gobernar por demonios, como gente que hace enfurecer a los dioses, mientras que los narnianos también en algún punto se llegan a expresar de Calormen como un reino bárbaro. Esto va a contrastar y lo veremos cuando llegue el momento de hablar de el libro 7 de la última batalla, que está por aquí, en su momento hablaremos de, pero llega a contrastar con la forma en la que Aslan concibe a todos. Hay un momento de ese libro donde un calormeno se presenta ante Aslan y le dice, oye, ¿yo cómo es que estoy aquí? Si yo adoraba al dios Tash, perdón, si yo adoraba al dios Tash. Y Aslan le contesta algo muy hermoso, ¿no? De que no importa a qué dios adores, siempre que realices algo bueno lo estás haciendo en mi nombre, siempre que realices algo malo, aunque sea en mi nombre, estás adorando a dioses como Tash. Entonces, la apertura hacia el otro. Esto es bien, bien importante y creo que es una de las lecciones que nos da el caballo y el muchacho, ¿no? A no menospreciar al otro, sino estar siempre en la apertura para conocerlo. El tema de la libertad está en todo el libro, entonces también es bien importante. El tema de la esperanza. eh, Hay aquí un fragmento cuando Arabis descubre que la van a casar con el Tarkan, que es mucho mayor que ella y que no le gusta y que es aburrido y que es mezquino. Ella prefiere morir que casarse, ¿no? Entonces va a poner fin a su vida. Es la primera vez que Wyn le habla. No conté la historia de Wyn. Wyn era igual que Bree, una yegua parlante de Narnia que fue capturada. Cuando ella ve que Arabis está a punto de suicidarse, le dice las siguientes palabras. Oh, mi señora, no te destruyas, pues si vives, aún te quedará la esperanza de tener buena suerte, mientras que todos los muertos están muertos por igual. Para mí es algo precioso, y la esperanza y el deseo de la libertad es algo que está durante todo el libro del caballo y el muchacho. El tercer punto que a mí me gustaría mencionar es de Aslan cuidando a todo el mundo o estando presente en la historia de todo el mundo. Si bien a veces creemos que las cosas van mal o van mal y no vemos salida y no vemos del por qué nos está yendo mal, pues recordemos que siempre está presente Aslan, o en nuestro caso siempre está presente Dios. Conclusiones generales del libro. Es una historia de relleno, sí, en el sentido de que no sigue la línea principal de eventos con las protagonistas y demás. Sin embargo, más que relleno, yo la llamaría quizá de profundización. Es una historia de profundización que me encantó. La virtud que tiene, además de las que he mencionado, es que funciona como libro independiente. ¿A qué voy? A que tú le puedes quitar el nombre de Narnia y poner cualquier otro país de fantasía y le vas a entender. Obviamente te sorprende cuando dices, ay, el rey Edmund, Mr. Tumnus, la reina Lucy, porque los ubicas de las otras historias y dices, wow, me gusta, ¿no? Que aparezcan. Pero fácilmente podrían ser un rey cualquiera de un mundo cualquiera de fantasía. La historia se entendería y es orgánica en sí mismo. A diferencia de, por ejemplo, El sobrino del mago, que ya lo decía en su video, es un libro que para mí no se disfruta tanto si no es a la luz de los otros libros. En El caballo del muchacho no ocurre esto. Sin embargo, sí es bastante lenta en ocasiones la forma en la que va llevando los sucesos. Entonces eso le resta para mí un poquito de puntos. En orden de preferencia,
seguiría dejando el León, la Bruja y el Ropero como mi top. Yo sí le pondría 10 de 10. Después tendría el Caballo y el Muchacho, más o menos como con un 8, 8.5. Y el Sobrino del Mago con un 7.5 o un 8. Sin embargo, sigo diciendo, las Crónicas de Narnia son de mis sagas favoritas. Hasta aquí el video de hoy, dejándonos con pues la reflexión sobre la esperanza, sobre la libertad, sobre el no sentirnos solos. Y pues eso, sean felices, sean virtuosos. Se me había olvidado cómo fue que Kor se convirtió en Shasta, o cómo fue que de ser el príncipe quedó como hijo de un pescador. Bueno, ya después de que el centauro profetizó que los iba a salvar, un noble de Arshelan que había estado aliado con el Tisroc, pues prefirió raptarlo para que en algún punto, cuando el Tisroc conquistara Arshelan, pues no se interpusiera. Se lo raptó siendo un bebé. El rey de Arshelan, en cuanto se da cuenta, sale a perseguirlo. En esta persecución, este noble que lo había secuestrado lo manda en una balsa con otra persona. Al estar perdidos en el mar, esta otra persona muere porque prefiere darle toda la comida al bebé Kor. Y cuando ya está muerto, aparece Aslan y es quien lo lleva a la orilla y lo salva, ¿no? Lo deja ahí en la orilla de la playa, que es donde lo encuentra su padre adoptivo. De nuevo, Aslan, Dios, siempre está presente. Ahora sí, sería todo de mi parte. Sean felices, sean virtuosos, si no es que sean la misma cosa. Y nos vemos en la próxima ocasión.